Vamos ahora a tener el tiempo de la predicación. Deciros que los niños aguanten lo máximo posible. Yo he recortado 30 segundos, así que no os preocupéis. Si hay algún niño que necesita airearse o tal, aquí fuera, en el vestíbulo, pues tenemos la secretaría y allí tienen cosas para distraerse. No sé si te has preguntado alguna vez cómo es que un pecador como tú podrá estar en la presencia de Dios. ¿Cómo es que gente como nosotros, gente que peca, gente que ha desobedecido a Dios, gente que ha sido rebelde contra Él, un día podremos estar tranquilamente en su presencia disfrutando de Él por la eternidad? ¿Alguna vez te lo has preguntado? Como hemos estado diciendo estos últimos domingos, estamos acercándonos a los eventos que celebramos en estos días a través de 4 escenas que nos ayudan a recordar qué celebramos exactamente los seguidores de Jesús en estas fechas. Y vimos ya a Jesús en el huerto de Getsemaní, y la semana pasada estuvimos viendo el juicio de Jesús, donde pudimos entender que Él era ese Cordero inocente que estaba prometido en las Escrituras, ese Cordero inocente y silencioso que no defendió su causa cuando le acusaban, sino que aseguró su sentencia callando por amor a nosotros. Hoy nos acercamos a la cruz, donde vemos la ejecución de esa sentencia tan injusta. Una ejecución que no es solo el centro del relato de los 4 evangelios, sino que esa sentencia, esa ejecución de Jesús es el centro mismo de toda la historia del universo, la historia de la humanidad. Cuando nos acercamos a la crucifixión de Jesús, tenemos que entender que se trata del hecho sobre el cual pivota toda la historia del universo. Si vamos a Apocalipsis 3:18 nos habla del Cordero que fue degollado antes de la fundación del mundo. Mientras que en otros pasajes también se nos muestra que lo que ocurre en el cielo, lo que pasa allí al final de los tiempos, es que todo se basa en que el Cordero con su sangre compró a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. La cruz de Jesús es un evento profetizado a lo largo de toda la Biblia, y junto a la resurrección de Jesús se convierten en la base de la predicación del Evangelio. Así que cuando hablamos de la cruz de Jesús, tenemos que tener en cuenta que es un evento único, exclusivo, sobresaliente, un evento incomparable e irrepetible. La cruz de Jesús es el momento más importante de toda la historia, pero la cruz de Jesús también es el momento más importante de tu historia. Como sabéis, tenemos los 4 evangelios, tenemos 4 registros que nos hablan de la muerte de Jesús y cada uno de ellos da diferentes matices, pero tienen un mismo mensaje central. Hoy vamos a ver cómo este pasaje que hemos leído en Lucas nos ayuda a recordar que a través de la humillación de Jesús en la cruz, los pecadores tenemos una esperanza gloriosa. A través de la muerte, a través de la humillación de Jesús en la cruz, los pecadores tenemos una esperanza gloriosa. Lo primero que se nos resalta en estos versículos que hemos leído en Lucas 23 es que Jesús sufrió una humillación real. Jesús sufre una humillación real. Versículo 32 dice: y llevaban también a otros 2 que eran malhechores para ser muertos con él. O sea, primero tenemos el hecho de que Jesús es condenado a muerte junto a otros criminales, junto a otras personas que habían, en este caso, habían robado o habían participado de actos de insurrección contra el Imperio Romano. Uno podría pensar que Dios encarnado, al menos, pues tendría como una muerte distintiva, especial, una muerte también exclusiva en el sentido de diferente a todas las demás. Sin embargo, lo que encontramos aquí es que Jesús muere
igual que otros criminales. Jesús muere, en este caso, como un ladrón más. El que era inocente de cualquier culpa, el que no había hecho absolutamente nada malo, muere pues, como un preso cualquiera. Y como la semana pasada aquí, seguimos observando cómo se van cumpliendo en la muerte de Jesús promesas o anuncios que el Antiguo Testamento había ido haciendo. Y en este caso hemos escuchado de Ángel Ezequiel, Isaías 53:12, el cual también dice: porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Isaías ya había anunciado que este Mesías, que este siervo sufriente de Dios iba a ser contado, de alguna manera iba a morir entre transgresores, entre criminales. Así que tenemos que Jesús es humillado al morir entre criminales comunes. La humillación es mucho más grande cuando entendemos, además, la forma en la que muere Jesús. Versículo 33. Dice: cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y echaron suertes repartiéndose entre sí sus vestidos. Jesús murió en una cruz. Estamos tan familiarizados ahora con la cruz, porque la vemos en todas partes, que seguramente no le conferimos el horror que merecía el solo hecho de ver una cruz. La cruz era un instrumento de tortura que el Imperio Romano usaba pues, para matar no a todo el mundo, sino a determinados criminales. La cruz era realmente algo humillante, algo degradante. Era de las peores maneras de morir. Como sabéis, el criminal, después de ser azotado y torturado de varias maneras, era clavado o atado a una cruz donde le esperaba una muerte lenta y dolorosa. Era tan humillante morir en una cruz que, por ejemplo, los ciudadanos romanos, los que tenían la ciudadanía, no podían morir en la cruz. Era demasiado deshonroso. Como decimos, la muerte en la cruz era una muerte tan horrible que era reservada, en este caso, para los peores criminales. Y el objetivo de matar así a estos criminales no era otro que el pueblo quedara disuadido de cometer más crímenes, ¿verdad? Hoy, pues con las cárceles quizá no tenemos tanto efecto, ¿verdad? Porque, bueno, es otro tipo de condena. Pero en ese caso usaban las cruces para los peores criminales para que la gente viera lo que le esperaba al que cometía esa clase de crímenes. Y la cruz era una especie de espectáculo para el pueblo. O sea, iban a ver cómo la gente sufría y moría. Era disfrutar del sufrimiento ajeno, era reírse del que estaba siendo muerto. La cruz era algo tan humillante que incluso ahora cuando la representamos, cuando tenemos que dibujar a Jesús en una cruz, no lo hacemos del todo como es, porque fijaos que el pasaje dice que, en este caso echaron suertes, se repartieron entre sí sus vestidos. Los que morían desnudos. O sea, no solo tenían que sufrir la tortura física, sino que además tenían que hacerlo en completa vergüenza, totalmente desnudos. La humillación de Jesús fue total y absoluta. Pero para hacer esta humillación todavía más profunda, lo que vemos en los siguientes versículos es que Jesús no solo estaba sufriendo esa tortura física, esa tortura emocional, digamos, o esa vergüenza pública, sino que además
tuvo que soportar las burlas y el hecho de que se pusiera en duda su propia identidad y su capacidad para salvar. Fijaos, versículo 35 en adelante. Y el pueblo estaba allí mirando, o sea, eso era un espectáculo para que la gente fuera allí y disfrutara de ver eso. Y aun los gobernantes se mofaban de él diciendo: a otros salvó, que se salve a sí mismo si este es el Cristo de Dios, su escogido. Los soldados también se burlaban de él, acercándose y ofreciéndole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también una inscripción sobre él que decía: este es el rey de los judíos. Vemos aquí varios elementos que ahondan en esa humillación. Los gobernantes se ríen de él. Si este no era el Cristo, pues que se salve, ¿no? Pero no solo se mofaba de él los gobernantes, los soldados también, gente que ya era de una clase inferior, se estaban burlando de Jesús. Estaban poniendo en duda su identidad. ¿No era este el que iba a salvar a todos? ¿Qué hace aquí en una cruz? Le pusieron el cartel para reírse de él. Mira, el rey de los judíos, mira qué bien que está allí. La humillación era profunda. Pero fijad las contradicciones, porque a pesar de estar humillándole, de alguna manera nos están anunciando quién era, ¿verdad? Porque estaban hablando del rey de los judíos, estaban hablando del Cristo, estaban hablando del Mesías que estaba prometido en las Sagradas Escrituras. Y aunque lo decían para reírse, no entendían que estaban diciendo la verdad, que ese era el Cristo, que ese era el Mesías. Claro, hasta cierto punto podemos entender que la gente no se diera cuenta de que era Jesús, ¿verdad? Porque para un judío el Mesías iba a ser el macho man, o sea, el Mesías iba a venir, iba a cargarse a los enemigos, el Mesías iba a instaurar el reino de Israel, el Mesías iba a elevar la nación por encima de todas las naciones del mundo. El Mesías tenía que ser alguien fuerte, alguien impresionante, alguien que dejara a todos con la boca callada en vez de callarse. Entonces, cuando ven a Jesús, este no puede ser el Mesías, este no puede ser el Cristo, ¿de qué nos va a salvar este si ni siquiera se puede salvar a sí mismo? ¿Cómo es que el supuesto Mesías estaba sufriendo y estaba muriendo de una forma tan indigna y tan penosa? Por supuesto que la cruz no era el lugar adecuado para un rey, la cruz no era la forma en la que un supuesto héroe y salvador debía morir. O sea, la cruz no tenía ningún sentido. La humillación de Jesús fue una humillación real, porque Él verdaderamente era el Cristo, Él verdaderamente era el Rey de los judíos, verdaderamente era Dios encarnado. Y aún así, a pesar de ser todas estas cosas, Jesús muere en una cruz como un cualquiera. Como un cualquiera. El de los pájaros, si puede apagarlo, lo agradecemos. Como decimos, Jesús sufre una humillación tremenda, una humillación profunda. Y ya lo hemos leído muchas veces, pero lo vamos a leer las veces que haga falta para que se nos quede en la memoria. Filipenses 2, del 5 al 8, Pablo describe este proceso de humillación, ¿verdad? Dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si eres seguidor de Jesús, este es el camino.
¿Por qué se escandalizaban tanto los discípulos cuando Jesús les anunciaba que iba a morir, que iba a sufrir a manos de los gobernantes, de los líderes religiosos? ¿Por qué les sentaba tan mal a los discípulos que le decían, no digas eso, ¿de qué estás hablando? Tú eres el Cristo, el Mesías, ¿cómo va a pasar eso? ¿Por qué se escandalizaban tanto? Pues porque ellos iban detrás. Porque si a su maestro, al Mesías, le iban a hacer eso, ¿qué le iban a hacer a ellos? ¿Verdad? Pero fijaos cómo le responde Jesús a Mateo. Le responde a Pedro, lo leemos en Mateo 16, 24, cuando Pedro le dice, no digas eso, esto no te pase, hombre, que no sea así. Y Jesús le dice a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué les está diciendo Jesús a sus discípulos? Toma tu cruz y sígueme. Ahora, toma tu cruz no es un poco como lo hemos adaptado nosotros a nuestro lenguaje, ¿no? Toma tu cruz es, pues aguanta a tus familiares que son unos pesados, que siempre te están pidiendo dinero o que nunca te hacen caso, que no te llaman, ¿no? Eso es mi cruz y la tengo que aguantar. O quizá toma tu cruz es aguantar a tu jefe que también te trata mal, etcétera, etcétera, o ir incluso, pues los que estáis pues ir a la clase y aguantar al profesor que nos explica bien, aguantar a los compañeros que se ríen de nosotros. Tomar nuestra cruz puede incluir estas cosas, pero es algo mucho más profundo, es algo mucho más terrible. Tomar la cruz es algo profundamente doloroso. Tomar la cruz significa abandonarte por Jesús. Renunciar completamente a ti mismo para seguirle. Como sabéis, el que iba a ser crucificado tenía que llevar pues el palo de la cruz, digamos, no la cruz entera, sino el palo donde iban los brazos, digamos, y iba desfilando, digamos, hasta el sitio donde iba a ser crucificado. Y lo que la gente sabía cuando veía a un hombre así es, este ya es un muerto. O sea, está vivo, pero está muerto, ¿verdad? Porque va caminando hacia la cruz. Este es un don nadie, este es un criminal, este es un asqueroso, podríamos decir. Cuando la gente veía a alguien que iba a ser crucificado o que estaba siendo crucificado, pues sentían el más completo desprecio que podían sentir por él. Cuando Jesús nos dice que tomemos nuestra cruz, no es simplemente que aguantemos las cosas difíciles que pasan en nuestra vida. Tomar nuestra cruz significa renunciar completamente a nosotros. Renunciar a nuestra dignidad. Renunciar a cualquier tipo de orgullo. Significa estar dispuesto a pasar vergüenza por Jesús, a ser humillado, a no ser considerado por los demás. Seguir a Jesús significa que renuncias a tu dignidad y que ya no estás pendiente de a ver cuántos likes tengo en el Facebook, a ver cuánta gente me ha puesto un corazón a este mensaje, a ver cuánta gente me llama el día de mi cumpleaños, a ver cuánta atención tengo de los demás. Seguir a Jesús implica que te consideren como menos, que ya no vives para proteger tu orgullo, ya no vives para que los demás entiendan y vean que, si tú sí que vales la pena, tú sí que eres listo o sabio, mira cuántas carreras tienes, mira lo que has conseguido, mira cuánto dinero. Seguir a Jesús, tomar la cruz, es totalmente diferente a esto. Si quieres seguir a Jesús, si quieres tomar tu cruz, no puedes seguir angustiado porque los demás no entienden lo valioso que eres. Ay, en la iglesia no me dejan hacer lo que yo quiero y es que no saben lo bueno que yo soy. O en mi trabajo no me ascienden y es que no entienden lo que yo valgo. Seguir a Jesús implica renunciar a ti mismo. Seguir a Jesús implica también estar dispuesto a ser humillado
como Él lo fue, a que pongan en duda tu identidad, a que destruyan tu honor con mentiras, a que te consideren un desgraciado. Seguir a Jesús significa tragarte tu orgullo, pedir perdón cuando no se lo merecen, aceptar que otros no nos vean con buenos ojos. El autor de Hebreos, en el capítulo 13, dice: por esto también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Por lo tanto, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando la deshonra que él llevó. Las Escrituras nos llaman a seguir a Jesús, incluso en este camino de humillación y de degradación. Seguir a Jesús implica renunciar a nosotros mismos. Y te animo a que sigas a Jesús. Quizá no es la mejor carta de presentación, pero te digo que seguir a Jesús es lo único que vale la pena en esta vida, como vamos a ver a continuación. Y te pido en esta mañana que sigas a Jesús, cueste lo que cueste, pero que sepas también lo que cuesta, que entiendas, que lo hagas siendo consciente de lo que implica seguir a Jesús. Como decimos, una renuncia total a ti mismo, una disposición a sufrir una humillación real como la que sufrió nuestro Señor Jesús. El versículo 39, en Lucas 23, sigue diciendo, dice: y uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. O sea, fijaos que la humillación todavía es más profunda, porque ya no solo se burlaban de Jesús las autoridades, ya no solo se burlaban de Jesús el pueblo, quizás los soldados. En este caso se burla de Jesús, ¿quién? Lo más bajo de la sociedad, el que está siendo crucificado a su lado, el que ya no tenía nada más. Dicen algunos comentaristas que era absurdo hablar desde la cruz, porque uno se moría pues ya del peso, por la asfixia, o sea, el aire que tenías era súper valioso. Y aquí vemos a este ladrón malgastando aire, malgastando vida, ¿solo para qué? Para burlarse de Jesús. Ahora, ¿qué están poniendo en duda todos los que se burlan de Jesús en este texto? ¿Os habéis fijado a qué atacan? Hemos dicho su identidad, ¿verdad? No quieren reconocer quién es Jesús, pero fijaos también que dicen, están todo el rato retándole: ¿no te puedes salvar? En este caso el ladrón le dice: sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Todos están dudando de que Jesús pueda salvar a nadie. Jesús ya había dicho en varias ocasiones que Él había venido a este mundo ¿a qué? Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. En otros pasajes dice cuestiones similares. Jesús había venido a salvar a los pecadores, a dar su vida en rescate por muchos. Y aquí le están diciendo: tú no puedes hacer eso. No te puedes salvar ni a ti mismo, ¿cómo vas a salvar a los demás? La humillación de Jesús fue profunda. Y nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué, si se supone, ¿no?, que había venido a salvar a la humanidad, en ese momento parecía que no podía ni salvarse a sí mismo? ¿Qué es lo que estaba pasando en esa cruz? ¿Estaba Jesús fracasando en su misión de salvar a los pecadores? Bueno, la gente que se burlaba de él tenían un problema, y es que no entendían a qué se refería Jesús con salvar. Los que se burlaban de él estaban pensando en una salvación a corto plazo, una salvación de aquí y ahora, ¿no? Sálvame de mis sufrimientos, sálvame de esta cosa tan mala que estoy viviendo ahora mismo, sálvame hoy. Pero no estaban pensando en una salvación a largo plazo. Cuando escuchaban salvar, estaban pensando salvar del sufrimiento temporal.
Sin embargo, lo que vemos en los siguientes versículos es que estos sufrimientos de Jesús, esta humillación profunda de Jesús, nos trae una esperanza gloriosa. Versículo 40. Dice, pero el otro le contestó y reprendiéndole dijo, ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Y nosotros, a la verdad, justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero éste nada malo ha hecho. En medio de todos estos sufrimientos, de esta humillación tan amarga de Jesús, alguien entiende que está pasando algo más profundo, algo que está más allá de lo que simplemente están viendo con sus ojos. Uno de los ladrones que instantes antes estaba también burlándose de Jesús, estaba participando de esta humillación de Jesús, ahora se da cuenta de quién es el que está muriendo a su lado. Este hombre entiende que está sufriendo justamente, que él es culpable de pecado y reconoce que se lo merece. Pero a la vez también reconoce que el que está sufriendo a su lado es inocente, que no ha hecho nada malo, que no merece morir y que mucho menos merece toda esa humillación. Y después de defender a Jesús, sigue y dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pocas palabras que dicen mucho, ¿verdad? Porque es una frase, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué ha entendido este hombre para hacer esta petición? ¿Qué ha entendido este ladrón o este criminal para pedirle a Jesús que se acuerde de él? Bueno, él no solo ha entendido que es pecador, que sufre justamente, él no solo ha entendido que Jesús era inocente, que estaba muriendo de forma injusta, sino que se ha dado cuenta que el que está muriendo a su lado realmente es el rey de los judíos, realmente es el Mesías prometido, realmente es el Hijo de Dios. Muchas veces pintamos a estos ladrones como si aparecieran ahí en Jerusalén de repente y no tuvieran ni idea de Biblia o no tuvieran ni idea del Antiguo Testamento, no tenían ni idea de las Escrituras. Pero lo cierto es que si eran judíos, llevaban toda su vida viviendo en una sociedad que tenía esa esperanza de ver al Mesías. La tenían distorsionada, ¿verdad? Pensaban eso, que el Mesías iba a ser el que iba a destruir todo el mundo enseguida y el que iba a poner a Israel en lo alto. Pero aún así vivían en esa sociedad donde se esperaba al Mesías. Y estos ladrones, y en este caso este ladrón, aunque él se había apartado de la ley de Dios, él había vivido su vida como había querido, en este momento preciso se da cuenta de quién es el que está muriendo a su lado. Estando ahí en la cruz, viendo cómo Jesús estaba muriendo, probablemente este ladrón entiende que es el Mesías y que era el que en algún momento iba a volver con su reino. Por eso le pide, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino o con tu reino. Y quizá nos parece sorprendente, ¿verdad?, la petición de este ladrón, ¿qué quiere decir, no? Pero más sorprendente todavía es la respuesta de Jesús. Versículo 43. Entonces él le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Podéis ver el contraste de dónde estaba este hombre? ¿Dónde estaba Jesús? Vemos lo ridículo que es hablar desde una cruz, con esa humillación pública, esa humillación tan profunda. Vemos lo ridículo que es hablar del paraíso. Nosotros usamos paraíso de forma bastante sencilla, ¿no? A veces para nosotros el paraíso es pues estar en una terraza con el solecito, leyendo, bebiendo algo fresquito.
Cuando viene alguien a fumar al lado ya te lo estropean un poco, ¿no? Pero bueno, esto es el paraíso, ¿no? Quizá el paraíso para nosotros es estar en casa, en el sofá, tranquilamente, ya con todas las obligaciones cumplidas, descansando y no haciendo nada. Usamos paraíso un poco de forma sencilla. Pero cuando Jesús está hablando de paraíso, está hablando de algo mucho más grande. Está hablando de algo que probablemente ni siquiera podemos entender completamente hoy. Pero fijaos en el contraste, están en una cruz. ¿Qué sentido tiene hablar del paraíso en ese momento? Este ladrón entendía que ese Mesías, que las Escrituras prometían, en algún momento iba a volver con un reino. Y el reino prometido del Mesías, si lo estudiáramos en el Antiguo Testamento, pues veríamos que es un reino tremendo, buenísimo, un reino donde pasan cosas muy raras, ¿no? Que una serpiente juega con el cachorro de un cordero, que los animales no se cazan, que la gente pues vive muchos años. O sea, el reino del Mesías era algo excelente, algo donde moraba la justicia en el reino de Dios. No había injusticia, no había pecado. El reino de Dios era lo mejor del mundo. ¿Qué pinta un ladrón y un criminal en el reino de Dios? Como no tiene sentido, no encaja, es como agua y aceite, no se puede mezclar. Un pecador como este ladrón que tuviera esa idea de estar en el reino de Dios. ¿Cómo podía ser eso? ¿Cómo podía llegar este pecador, este ladrón, a ese paraíso? ¿Cómo podía un pecador como este tener la idea de disfrutar de ese paraíso que Jesús le estaba prometiendo? Algunos piensan que uno llega a ese paraíso, al cielo, como queramos llamarlo, porque uno paga su cuota de sufrimiento. Y esto, por ejemplo, es lo que realmente opina la Iglesia Católica, ¿no? Con su doctrina del purgatorio. Sí, el sacrificio de Jesús está bien, somos salvos por Jesús, pero bueno, que sepas, tienes que ir al purgatorio. Antes de ir al cielo, tienes que pasar por el purgatorio para sufrir un poquito más y entonces ya puedes ir al cielo. Tienes que pagar algo para ir al cielo. No te pienses que simplemente por creer en Jesús, por tener fe en Él, ya vas a estar ahí disfrutando de Él. Aquí hay que apoquinar, como dirían algunos. Aquí hay que pagar lo suyo. Buscaba, digo, bueno, ¿y qué deben pensar los católicos sobre el ladrón en la cruz, ¿no? Porque dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Como un ladrón que llevaba toda su vida, probablemente siendo un criminal, ese mismo día iba a disfrutar del paraíso y de la presencia de Dios. ¿Qué sentido tenía eso? Ojo a la respuesta que dan. Bueno, dicen, Jesús probablemente solo hablaba de esa persona que ya estaba sufriendo en la cruz. Ya estaba sufriendo en la cruz. Y ese sufrimiento seguramente sirvió para su purificación final. O sea que, como ese ladrón estaba sufriendo en la cruz, ese sufrimiento ya era suficiente ¿para qué? Para que ese día estuviera en el paraíso con Jesús. El ladrón al final más o menos estaba sufriendo lo mismo que Jesús, ¿no? Y por eso piensan, pues seguramente se ganó ir al cielo. Nos tenemos que preguntar nosotros, ¿es esta la forma en la que alguien llega al paraíso? ¿Es esta la forma en la que nosotros podemos llegar al cielo? Quizá aquí somos protestantes y dicen, no, esto no nos lo tragamos ni de broma, ¿cómo vamos a tener que hacer nada para ir al cielo? Somos protestantes y somos salvos solo por la fe, ¿verdad? Aquí nadie cree que haya que pagar nada para ir al cielo. Sin embargo, aunque no lo creamos, a veces con nuestra forma de hacer, nuestra forma de vivir, podemos estar haciendo lo mismo.
No creemos que haya un purgatorio, pero a veces pensamos que ahora mismo ya estamos en el purgatorio. A veces pensamos como que ese es lo que tengo que ir el domingo a la iglesia para ir al cielo. Y no me apetece porque estoy cansado de toda la semana. Tengo que ir, si no, no me salvaré. O tengo que dar ofrenda. Y sacamos con dolor nuestras ofrendas, pero lo hacemos ¿por qué? Pues no estamos ganando el cielo y el paraíso, ¿verdad? Y si yo doy ahora ofrenda allí, tendré un chalet y una mansión espectacular. Servimos a los demás, aguantamos a nuestros hermanos porque pensamos que tenemos que pagar algo para ir al cielo, no vamos a ir de gratis, ¿verdad? No somos católicos, no creemos en el purgatorio, pero desgraciadamente muchas veces vivimos como si estuviéramos en el purgatorio. ¿Qué problema tiene la gente o qué problema tenemos nosotros cuando pensamos de esta manera? Cuando pensamos que por sufrir un poco entonces ya no ganamos el cielo. Si lo pasamos un poco mal, no pasa nada porque eso nos sirve para ir al cielo. ¿Qué problema tenemos con esa forma de pensar? Dos problemas principales. Primero es que no entendemos la gravedad de nuestro propio pecado. Si pensamos que por sufrir un poco ya estamos compensando lo que hemos pecado, estamos perdidos. Porque es no entender lo profundo, lo grave, lo terrible que es nuestro pecado, que nos separa eternamente de Dios. El segundo problema es no entender la grandeza y la santidad de Dios. Si nosotros pensamos que por sufrir un poquito, por esforzarnos un poco más, entonces ya nos merecemos, ya somos suficientemente justos para estar en la presencia de Dios, es que nuestro Dios es demasiado pequeño. Nuestro Dios no vale la pena. Si pensamos que por sufrir un poco o quizá por sufrir toda la vida ya nos merecemos estar en presencia de Dios, es que no entendemos lo santo, lo perfecto, lo justo, lo majestuoso que es Dios. No entendemos que el estar en su presencia, tal y como somos, pues sería algo que nos fulminaría. ¿Cómo va un pecador a tener audiencia en el cielo? La respuesta está en lo que estaba pasando en la cruz. ¿Fue el castigo físico de Jesús lo que consiguió nuestra salvación? ¿Fue el hecho de que Jesús sufriera la tortura de los azotes, sufriera en la cruz los clavos, sufriera esa agonía, esa asfixia? ¿Fueron los sufrimientos físicos de Jesús los que consiguieron nuestra salvación? No. La humillación física de Jesús era solo un reflejo de la humillación espiritual que estaba sufriendo. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, al que no conoció pecado, ese cordero inocente, ese cordero perfecto, lo hizo pecado. Y por mucho que nos esforcemos que Dios encarnado se hiciera pecado, no lo vamos a entender. Yo creo que ni en el cielo entenderemos lo que esto significa. Pero sí que nos podemos imaginar lo tremendamente angustioso, lo tremendamente terrible que fue para Dios encarnado hacerse pecado por nosotros. No cometer pecado, hacerse pecados, cargar con nuestro pecado. Y tiene sentido porque si pensamos, a lo largo de la historia miles de cristianos han sufrido muertes terribles. Miles de cristianos han sido quemados en hogueras, miles de cristianos, cientos de cristianos han sido muertos, devorados por fieras en el circo romano a lo largo de la historia, y todavía hoy miles y millones de cristianos siguen muriendo por su fe en Jesús. Y muchos de ellos lo hacen con una sonrisa en su cara. Muchos de ellos lo hacen con gozo, cantando, disfrutando, a pesar del sufrimiento. Entonces, ¿cómo es que Jesús estaba en tanta agonía si luego seguidores suyos pueden morir tan dignamente? Era el castigo físico, era el sufrimiento físico el que estaba
consiguiendo nuestra salvación? No era eso. Jesús estaba sufriendo la ira de Dios. La ira que nuestros pecados merecían estaba siendo descargada sobre Jesús. Es eso lo que consigue nuestra salvación, no simplemente 4 clavos, una cruz de madera. Eso será un reflejo de lo que estaba pasando en un plano espiritual. Por tanto, el ladrón en la cruz no recibe esa promesa de que va a estar en el paraíso por haber sufrido lo suficiente, y ese ladrón en la cruz tampoco recibe esa promesa porque Jesús sufrió físicamente. Si ese criminal y si nosotros hoy en día podemos tener la esperanza de estar en el paraíso, es porque Jesús se hizo cargo de lo que nos separaba de Dios. Jesús se hizo cargo de nuestro pecado y de la retribución que nuestro pecado merecía. Y tenemos que dejar de pensar que nos podemos ganar la salvación o que podemos añadir cosas a nuestra salvación, que podemos, si yo hago esto, entonces el Señor me querrá más y entonces tendré la puerta más ancha cuando entre al cielo. Si hago esto, si hago lo otro, entonces estaré en el cielo. Hay un pastor que me gusta mucho, se llama Alistair Begg, y hablando del ladrón en la cruz, dice lo siguiente, dice, me encantaría en el cielo encontrarme con ese ladrón. Me encantaría verlo. Para preguntarle cómo lo hizo. O sea, cómo llegó al cielo. Porque este hombre que en un momento estaba allí insultando a Jesús, este hombre que pues, ni fue a ningún estudio bíblico, este hombre que no fue ni miembro de ninguna iglesia, este hombre que no fue ni siquiera bautizado, que no hizo la oración del pecador, ni nada de eso, sin haber dado ni siquiera ninguna ofrenda, llegó al cielo. Dice, ¿cómo lo hiciste? Y entonces este predicador habla de una supuesta escena en el cielo, ¿no? Los ángeles están ahí, las puertas del cielo, y encuentran a este ladrón y le preguntan, ¿pero usted qué hace aquí? ¿No? Le deberían parar en la puerta, lo mirarían. Y dice, creo que usted se ha equivocado, ¿no? ¿Usted qué hace aquí? Y el ladrón que diría, no lo sé, la verdad. Dice, pero a ver, usted es el criminal ese de Jerusalén, ¿no? El que han crucificado. Dice, ¿qué hace aquí en el cielo? Pues no lo sé. Dice, disculpe, esto debe ser un error. Deje que voy a buscar al supervisor. Van a buscar al supervisor, lo traen. Dice, el supervisor, a ver, déjeme que le haga unas preguntas. A ver, ¿qué cree usted de la doctrina sobre la justificación por la fe? ¿Y eso qué es? Uy, esto va muy mal. Bueno, a ver, ¿a qué iglesia pertenece usted? ¿Qué es una iglesia? Y al final ya, después de muchas preguntas, este supervisor frustrado le pregunta, a ver, usted, que ha sido este ladrón que se ha dedicado a hacer el mal toda su vida, ¿usted en base a qué está aquí? Y el ladrón responde, bueno, el hombre de la cruz del medio me dijo que podía venir. Eso es lo único que nos lleva al cielo. No lo que nosotros hagamos, no el formar parte de una iglesia, no el hacer esto y lo otro. Lo único que nos asegura el paraíso es lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. No vamos al cielo porque hayamos sufrido lo suficiente, porque hemos cumplido una serie de normas, porque Dios nos recompensa por ser buenos creyentes. No vamos al paraíso porque hemos leído la Biblia cada año, porque hemos orado 3 veces al día, porque hemos dado el diezmo toda la vida, o hemos sido miembros de la iglesia antes de nacer incluso. El ladrón de la cruz nos recuerda que nuestro billete al paraíso no lo hemos comprado nosotros, sino que ha sido Jesús el que lo ha pagado todo. Y si vamos a disfrutar de una eternidad junto a Jesús, no va a ser de ninguna manera por nuestros méritos, va a ser por lo que Jesús sufrió en esa cruz, una humillación real, la condena de nuestros pecados.
Y tenemos que recordar esta verdad una y otra vez para no poner nuestra seguridad en lo que no toca. Tenemos que predicarnos constantemente este mensaje de la cruz. Cuando tratamos con los demás y quizá vemos que llevan vidas desastrosas, que están completamente perdidos, pobre de nosotros que se asome en nuestro corazón un poco de orgullo y pensar eso. Pues normal que yo sí que me salve y este no, ¿verdad? Menos mal que yo no soy como él. Pobre de nosotros que nos creamos mejor que nadie en este planeta. Si somos salvos, si vamos a disfrutar de Dios para siempre, no es porque seamos ni más inteligentes, ni más sabios, ni más humildes que nadie. Si vamos a estar con Jesús para siempre es por lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora, si esto es verdad, si realmente Jesús lo ha hecho todo por nosotros, ¿cómo entonces no vamos a vivir nosotros para Él? Si Jesús se entregó de esta manera por amor a nosotros, ¿cómo no le vamos a entregar nuestras vidas por completo a Jesús? Si Jesús tomó nuestro pecado y sufrió él mismo la ira divina que nosotros deberíamos haber sufrido, ¿cómo no le vamos a dar a Jesús autoridad sobre nuestra vida? Pues que haga lo que quiera con nosotros Jesús, ¿verdad? Si nos quiere enviar a China a predicar el Evangelio, que lo haga. Si me quiere enviar a mi trabajo a predicar el Evangelio, que también lo haga. Si Jesús me pide en su palabra que sea generoso con mis posesiones y que busque el avance del reino de Dios, ¿cómo me voy a negar? Si Jesús me pide en su palabra que sea fiel en mi matrimonio o que me aleje de la lujuria, ¿cómo voy a ir luego yo y tener una aventura con alguien o meterme en internet a ver pornografía? Si Jesús me pide que ame a mis hermanos en la fe, ¿cómo voy a estar siempre criticando a los demás en la iglesia o ignorando sus necesidades? Si Jesús me pide que ame a mis enemigos, ¿cómo yo le voy a negar el perdón a nadie, por mucho daño que me han hecho? ¿Cómo voy a vivir recordándole a los demás lo malos que han sido conmigo, lo mucho que me han defraudado, cómo me han traicionado? Por otro lado, si Jesús me pide que confíe en Él y que no me angustie por nada, ¿cómo voy a vivir constantemente preocupado por todo? ¿Cómo voy a estar pendiente siempre de si me falta esto, me falta lo otro? Mira lo que tiene ese y mira lo que me falta a mí. O voy a morir solo porque nadie me quiere. O ¿quién me va a querer a mí con este cuerpo? Si Jesús realmente murió por mí en la cruz, tenemos todo lo que necesitamos. Y podemos y debemos confiar en Él. Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo vas a responder tú a la cruz de Jesús? Este texto nos deja dos opciones. Tenemos dos ladrones que representan a toda la humanidad, ¿verdad? Ladrones que son culpables delante de Dios. Igual que somos todos los seres humanos, todos somos culpables delante de Dios. Y fijaos que estos dos ladrones tienen la misma información sobre Jesús, ¿verdad? Lo único que cambia es que uno lo está viendo desde la derecha y el otro desde la izquierda. Todo lo demás, todo lo que saben es lo mismo. Sin embargo, uno de ellos desprecia a Jesús y el otro tiene fe en Él. ¿Cómo vas a responder tú a la cruz de Jesús? ¿A dónde irás cuando mueras? ¿Confías en Jesús y en lo que Él ha hecho para salvarte? Bueno, si es así, la respuesta de Jesús a este ladrón también es para ti. El día en que mueras, podrás saber que estarás en el paraíso con Jesús.
Y quizá lo más especial del paraíso, lo hablábamos antes con los que están preparando para el bautismo, no es simplemente una ausencia del mal, la ausencia del pecado, la ausencia de todo lo que nos molesta. Lo especial de estar en el paraíso, ¿qué es? Lo que dice Jesús, estarás conmigo. No sé si tienes ganas de ver a Jesús, tienes ganas de abrazarle, de darle las gracias por lo que Él ha hecho. Si creemos en Jesús, estaremos con Él. Así que te animo, como este ladrón, si no lo has hecho todavía, arrepiéntete de tus pecados, confiesa a Dios tu pecado, reconoce que tu pecado te separa de Él. Y una vez lo hayas hecho, confía en lo que Jesús ha hecho para salvarte. Vamos a dar las gracias al Señor, vamos a responder en oración. Por favor, si quieres decirle algo al Señor ahora, hazlo libremente.